Tras invertir en los últimos 10 años más de 1,5 millones de euros, he sacado 9 lecciones que hoy te voy a traer en este vídeo que todo inversor, ya sea novel o experimentado, debe tener en cuenta a la hora de trazar un plan de inversiones para multiplicar con éxito a largo plazo su dinero. Así que sin perder más tiempo, empezamos con las 9 lecciones que debes conocer. La primera lección es que invertir siempre da miedo, ya sea porque todavía no te has lanzado y tienes tu dinero ahorrado sin remuneración en el banco y no sabes si es buen momento o no para lanzarte a invertir por si va a venir una caída, o bien sea porque ya estás invertido y estás leyendo por todos lados que hay un montón de malas noticias y que por tanto el mercado debería caer. A la hora de invertir todos sentimos incertidumbre y miedo, pero uno debe ser capaz de controlar ese miedo y no hay mejor manera de entender por qué no debemos tener miedo a la hora de invertir a largo plazo que este gráfico. Aquí podemos ver desde el 2009 la de subidas y bajadas, pero la tendencia alcista que ha tenido el S&P 500. Si miramos otros gráficos como el del MSCI World sería muy parecido. En este periodo hemos tenido la incertidumbre del ébola, hemos tenido la invasión de Ucrania, hemos tenido la crisis del COVID y aún así en los últimos 5 años el S&P 500 va multiplicando el dinero por 2. Si hubieras invertido hubieras multiplicado por 2 tu dinero, incluso con todas estas cosas que han pasado desde entonces. Se ve muy bien incluso en el propio año 2020 como en la crisis del COVID llegó a caer el mercado en apenas un mes y poquito, un 25%, y aún así de enero a diciembre el mercado, pese a esa caída, subió más de un 20 y tantos %. Por tanto, uno debe controlar el miedo y la dieta que le da su cerebro de información para no sobrecargarse de malas noticias, porque siempre va a haber incertidumbre en el mercado. La segunda lección que saco después de más de 10 años invirtiendo es que eso del 7, 8, 9 o 10% anual que sacas de media en las acciones es una mentira histórica y que puede servir para que te lleves muchas decepciones. ¿Por qué te digo que es una mentira histórica cuando incluso yo utilizo esa media para explicarlo en los vídeos en el interés compuesto? Pues porque la media de retorno que vas a tener es esa, pero esa media se compone de años donde sube un 20%, años donde cae un 15% y no va a haber prácticamente años donde suba un 7 o un 8%. Aquí lo vemos muy bien en pantalla desde 1929. Vemos que hay subidas del 38%, caídas del 12%, caídas del 28%, subidas de un 47%, subidas de un 45%, caídas de un 14% y en general las subidas siempre son más agresivas que las bajadas. Ya vemos que el mercado suele tender a subir muchos años y hacer correcciones puntuales de un año o 2 años. Y como vemos, cuando está subiendo, no es que suba ese 7% anual de media, sino que un 23%, un 13%, aquí quedó plano, aquí subió un 13%, aquí volvió a subir un 30%, aquí un 12%, aquí después un 9%, aquí un 20% y aquí cayó un 7%, y en el 2022 cayó un 20% y en el 2023 subió un 24%, y como ves no hay un año igual que otro. Por tanto, lo de la media es simplemente porque si hacemos la ponderación de todas esas subidas y bajadas, más o menos daría ese retorno entre el 7 y el 10% anual compuesto, que nos permite luego hacer los cálculos en la calculadora del interés compuesto. Pero no es como una cuenta remunerada del 4% donde tú metes el dinero y sabes que a final de año tendrás ese 4%. Se llama renta variable porque los retornos van variando. Y esto es muy importante porque, como vamos a ver en la siguiente lección, hay que estar acostumbrado a que el viaje pues sea movidito y haya subidas y bajadas. La lección número 3 es que en todos los años va a haber eventos en los que nos pensemos que se acaba el mundo y que el mercado va a caer y que por tanto es mejor salirse de él y entrar en otro mejor momento. Y si haces esto, la vas a liar. Fíjate aquí este gráfico que me encanta que nos trae JP Morgan en su Guide to Markets. En él vemos en la barra gris cómo acabó el mercado del 1 de enero al 31 de diciembre y el punto rojo de abajo es la caída interanual más agresiva que hubo. Fijaos años como este de 1986 más o menos, donde hubo un momento en el que el mercado en ese año estuvo un menos 34% y al final consiguió recuperarse y en ese mismo año acabó en un 2%. Imagínate la cara de tonto que se te queda si te sales con el menos 34%, pensando que vas a seguir cayendo y te quedas fuera del mercado y te pierdes la recuperación. No hace falta irse al pasado para ver esto. Como te decía, el año del COVID. El año del COVID volvió a caer un 34% y acabó subiendo el mercado un 16%. Es alucinante. E incluso este año, donde el mercado va un 18% arriba, ha habido caídas puntuales del 8%. Y es que esto es totalmente habitual. Vamos a verlo. Aquí podemos ver año a año lo normal que es que haya una caída de al menos el 5%, del 10%, del 15% o del 20%. Vemos que caídas del 5% interanuales hay en un 94% de los años, del 10% más en un 64%, del 15% en un 40% y del 20% o más en 1 de cada 4 años. Por lo que, como ves, caídas incluso agresivas de
durante el año son habituales y no quiere decir que incluso ese año el mercado no se vaya a recuperar. La cuarta lección es que no hay que esperar a ganar mucho dinero para invertir, porque por poco dinero que puedas invertir mes a mes puedes acumular muchísimo, y especialmente si puedes acumular poco, aunque sea una cantidad que no sea tan grande la que vas a acumular, el impacto en tu vida va a ser significativo. Mira aquí la simulación: invirtiendo solamente 50 euros mensuales durante 30 años a la rentabilidad del 8,6 anual, que es la histórica del MSCI World, acumularías 85.000 euros, de los cuales tú solo hubieras puesto 18.000. 85.000 euros para jubilarte. Si solo puedes ahorrar 50 euros al mes, te vendría muy bien. Pero es que si esta cifra la cambiamos a 150 euros mensuales, la cifra acumulada ya sería de 255.000, de los cuales 200.000 serían beneficio, y si esto lo subimos, por ejemplo, a 400 euros, pues esto ya se iría a 678.000 euros, de los cuales solo hubieras aportado 144.000. Evidentemente, cuanto más pongas mensualmente, muchísimo más acumulas. Con una inversión de 1.000 euros al mes, que ya sé que mucha gente no lo puede hacer, pero hay otros que sí, llegarías a acumular prácticamente 2 millones de euros, de los cuales solo hubieras aportado 360.000. Como ves, el interés compuesto es potentísimo, inviertas la cantidad que inviertas. Así que no esperes a ganar mucho dinero, porque es una falacia que cuando sí que ganes mucho dinero invertirás y cuando no, no. Ahorra en proporción e invierte en proporción. Si ganas 2.000 euros, invierte al menos un 10 o 15%, y si ganas 5.000, también. Y si ganas 1.500, también inténtalo. La quinta lección es que invertir debería ser aburrido. La gran rentabilidad y el retorno exponencial no viene por sacar un poquito más de rentabilidad intentando adivinar qué acciones van a subir y cuáles no, sino en pasar mucho tiempo invirtiendo e invertido en el mercado. Este cuadro lo representa genial. Es el tiempo que tardas en acumular 500.000 dólares o euros invirtiendo 1.000 euros al mes. Bueno, 10.000 euros al año realmente. De verdad, no hace falta que tú inviertas 1.000 euros. Esto es una simulación y el mismo efecto, pero con un poco menos de dinero, tendrías, si en vez de invertir 10.000 al año, puedes invertir 3.000. Lo que es interesante es que, fijaos, hace falta tirarte 7,8 años para conseguir los primeros 100.000. Para los siguientes 100.000 ya solo 5,1, para los siguientes 100.000 3,78, para los siguientes 100.000 3 años y para los siguientes 100.000 otros 2,5. Como veis, esto es gracias al interés compuesto y por eso es muy importante empezar cuanto antes y automatizarlo para no dudar ni siquiera a la hora de invertir. Yo recomiendo que todo el mundo tenga un sistema de preahorro e inversión, es decir, que cada vez que te entra el dinero de tu nómina en el banco, automáticamente lo saques a tu cuenta de las inversiones y tengas programadas las compras de los fondos indexados, los ETFs, para que ni siquiera te tengas que encargar tú y que sea lo más aburrido y monótono posible para que no haya mes que no estés invirtiendo. Pase lo que pase con el ruido del mercado. Y es que invertir debe ser aburrido por esto que ves aquí. El retorno medio de las acciones está entre el 8 y el 10% y en cambio el retorno medio del inversor average, que es la media, es de un solo 2,11%, porque como va cambiándose de fondo de inversión, de una acción a otra, de un producto a otro, al final se pierde las subidas, se come las bajadas y si el retorno es mediocre. Por eso, cuanto más automatizado y aburrido sea, mejor que mejor. La sexta lección que he sacado es que aunque diversificar entre regiones e incluso entre activos puede parecer aburrido y puede parecer que pierdes rentabilidad, la realidad es que estás ganando seguridad y que lo que hoy parece muy claro, en otro tiempo no lo fue y en el futuro a lo mejor tampoco lo es. Quiero enseñarte esta representación. Hoy en día parece que si no inviertes solo en el S&P 500 estás dejando dinero encima de la mesa, porque desde el 2008 ha sido el índice que mejor ha ido. Pero esto no ha sido así en toda la vida. De hecho, vemos que dependiendo de la década, pues el resto del mundo ha sacado muchos mejores rendimientos que el S&P 500. Fijaros cómo va a ser que hasta prácticamente el 2008 no es Estados Unidos la región donde más rentable fue invertir a lo largo de la historia. Desde entonces es verdad que ha estado imparable, pero eso no quiere decir que lo vaya a estar en el futuro. Y un caso muy similar vivimos en Japón, donde vimos que durante 20 años parecía que eras tonto si no invertías ahí porque estabas consiguiendo unos retornos abismales, pero después Japón se comió 40 años prácticamente plano, donde cayó muchísimo y tardó un montón en volver a recuperarse. Por tanto, es verdad que diversificando puedes sacar algo menos de rentabilidad que si escoges la región concreta, pero lo que vas a hacer es llevarte el grueso del mercado y por tanto a lo mejor es un poquito menos que alguna otra región, pero te garantizarás mucha más seguridad a la hora de invertir a largo plazo. Si te interesa esto de en qué índice o en qué región invertir, te dejo aquí esta comparativa entre invertir en el S&P 500 o invertir en el MSCI ACW World, que invierte en todos los países invertibles del mundo. La séptima lección es que
tenemos que estar invertidos, tengamos la edad que tengamos. Hay gente que se cree que solo tienes que invertir si eres joven porque tienes muchos años por delante con el interés compuesto y que si tienes 50 o 60 ya llegas tarde porque no tienes 30 años por delante. Pero la realidad es que sí que los tienes y es que no hay alternativa. No me vale que es que como tengo 50 solo tengo 12, 15 años hasta la jubilación. No, la inflación va a seguir devorando tus ahorros incluso después de que te jubiles. Por tanto, tienes que tener una cartera de inversión, tengas la edad que tengas. A lo mejor ya no en 100% renta variable, pero a lo mejor sí una 60-40, que te puede dar un 6-7% anual compuesto con muy poca volatilidad. Pero la lección es que tenemos que estar invertidos sí o sí, tengamos la edad que tengamos. Eso sí, cada uno con la cartera de inversión que más adecue a sus necesidades. Pero la realidad, por desgracia, es que en el mundo occidental, en la mayoría de países desarrollados, cada vez nos vamos a jubilar más tarde porque los estados no tienen dinero para pagarnos la pensión, cada vez esas pensiones serán menores y por tanto cada vez más importante será invertir porque además la esperanza de vida cada vez es más alta y por tanto cada vez tendremos más tiempo para disfrutar de nuestro dinero, gastárnoslo y también ahorrarlo e invertirlo. La octava lección es que invertir en máximos históricos suele ser buena idea pese a que todo el mundo te diga lo contrario. Eso de que el mercado está caro, está barato, está en máximos, es algo que solo se usa para vender titulares. Mirad aquí este estudio de JP Morgan donde han simulado que es más rentable si invertir en cualquier día en el que el mercado no está en máximos o invertir cuando está en máximos y sale que para un periodo de 5 años, 3 años, 2 años, 1 año y 6 meses es más rentable históricamente invertir en máximos históricos que en cualquier otro día. Y esto es así porque el mercado al final está diseñado para estar subiendo constantemente. La inflación, la impresión de dinero, el funcionamiento del sistema financiero hace que las empresas cada vez ganen más y cada vez valgan más. Por tanto, no hay que asustarse porque esté en máximos históricos, porque la realidad es que constantemente va a estar marcando máximos históricos. Y por último, la lección número 9 es que la verdadera clave para no perder nunca dinero a la hora de invertir es tener un fondo de emergencia. Y me dirás, Javi, ¿algo tan sencillo va a evitar que pierda dinero si estoy invertido en un buen índice? Pues sí, porque mira aquí esta tabla. Vemos que claro que el índice de vez en cuando cae, incluso cae agresivamente como pasó en 1970, en el 2000 o en el 2009 o en el 2020. Cayó un 35, un 50, un 40, un 35%. Ha pasado y va a pasar múltiples veces en la historia. Pero vemos que 2 años después, mientras que la caída media en las ocasiones gordas es de un 36%, la subida media 2 años después es de un 70%. Es decir, ya hubieras recuperado todo lo perdido. Y 5 años después es un 110 y 10 años después es un 253, es decir, casi un por 4 de tu dinero. Lo que te quiero decir con el fondo de emergencia es que si tú tienes 6 meses de vida, 1 año de vida ahorrado y puedes hacer que cuando venga esa caída no tengas que vender y la dejes recuperarse y vas tirando de tu fondo de emergencia en ese tiempo, lo que vas a conseguir es que tú no vas a materializar esas pérdidas y cuando necesites luego el dinero después de tu fondo de emergencia podrás vender en ganancias y disfrutar de tu patrimonio y no haber sufrido la volatilidad del mercado. Por tanto, algo tan sencillo como tener un fondo de emergencias hace que ese camino de montañas rusas que es el mercado, en el que al final acaba subiendo un montón, pero por el camino hay bajadas y subidas agresivas, se convierta en un camino mucho más dulce y llanito. Espero que te hayan parecido interesantes estas 9 lecciones de inversión. Sin duda son de las más importantes, se puede entrar a profundizar más o menos, pero teniendo claro estos 9 principios, te garantizo que si te formas bien y entiendes cómo invertir en fondos indexados a largo plazo, cómo gestionar tus finanzas y tener tu plan financiero personalizado y cómo tener tu fondito de emergencia, te va a ir mejor que al 99,99% de la población y vas a poder multiplicar tu patrimonio a largo plazo con seguridad. Déjame en las dudas tus comentarios, suscríbete y compártelo con quien le pueda venir bien este vídeo y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias.